Hola, soy Frank Moreno, amante de las historias de fracaso que se convirtieron en éxito. Bienvenido a mi podcast y ya que estás aquí me gustaría compartirte algunas herramientas y experiencias que te ayuden a alcanzar tus metas. Quién sabe, tal vez ya algún día me cuentes tu historia. Bienvenido una vez más a esta tu casa. Siéntate cómodo, agarra tu cafecito, tu cervecita, tu agua, porque lo que te voy a contar hoy puede marcar la diferencia en tu vida creativa y puede revolucionar tu mente para que hagas cosas que no has imaginado. Sí, así como lo escuchaste. Te prometo que esta es la fórmula para estimular tu creatividad y romper con esa frase. No sé si te han dicho algunas veces, piensa fuera de la caja. Es el cliché, ¿no? Porque, piensa fuera de la caja. Y a veces llegan los clientes y dicen, queremos pensar fuera de la caja. Y todo el mundo con el pensar fuera de la caja. Pero yo te pregunto, ¿qué es pensar fuera de la caja? O ser disruptivo, ¿qué es disruptivo? Y yo sé que tienes una definición de pensar fuera de la caja y de ser disruptivo, y probablemente estás pensando en ser diferente, en ser loco, en ser atrevido. Pero cuando te digo, oye, saca un producto, saca una campaña, saca una idea de negocio disruptiva, saca un producto que piense fuera de la caja, como decía Steve Jobs, think different. Pero ¿cómo piensas diferente? Entonces me tomé a la tarea de construir una metodología que nos ha funcionado en agencia para poder pensar, como dicen, fuera de la caja, pensar de manera disruptiva, pero yo prefiero decirle el pensamiento en reversa. ¿Qué es pensar en reversa? Si tú de verdad quieres sacar una idea que revolucione, una idea distinta, una idea que sea fuera de esa pinche caja, tienes que pensar en el sentido opuesto. ¿Pero por qué? ¿De qué me estás hablando? Sí, tú tienes que ser la oveja negra. Tú tienes que ser esa persona que nada contracorriente, pero más que nadar contracorriente, pensar contracorriente. A eso me refiero con pensamiento en reversa, y es que hay una fórmula, una serie de pasos que si tú aplicas, vas a llegar a una idea totalmente disruptiva solo con pensar en reversa. Oye, ¿pero cómo empezamos? Bueno, para poder saber lo que está bien, tienes que saber qué es lo que está mal. ¿A qué voy con esto? Que si tú quieres saber cuál es el camino opuesto, debes de saber cuál es el camino correcto según el que todos tomarían. Y por eso, el primer paso es que te invito a que pienses en lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Pensar en lo obvio, en lo natural, en lo tradicional, en lo que todos hacen. Tienes que saber qué es lo obvio para poder ir en contra de eso. Entonces, la primera parte es que tú identifiques lo que todo el mundo hace. Si vas a hacer una pastelería y quieres hacer una campaña para tu pastelería, pues piensa lo que todos hacen, lo que tu competencia hace. ¿Y qué hace una pastelería? Toma fotos a los pasteles y los sube. Es muy fácil identificar lo obvio, ¿no? O una empresa de seguros que va a crear una marca y dice, voy a crear una marca de seguros, pone su candadito, usa colores verdes, escalas de grises, tu vida asegurada por siempre, usan eslogans pues muy comunes, ¿no? Entonces es muy fácil identificar lo obvio y es necesario que lo anotes para que te des cuenta de que no caigas en eso, pero sobre todo para que tú estés pensando en cómo vas a pensar en opuesto a eso. Y aquí es donde empieza a entrar a lo interesante. Entonces, el primer paso es que por favor pienses en lo obvio, en lo tradicional. El segundo paso es que quiero que estimules tu mente y que empieces a liberar endorfinas, porque las endorfinas te vuelven mucho más creativo. Y hay algunos enemigos de la creatividad cuando estamos pensando en ideas que nos pueden matar ideas por causar vergüenza, por creer que es una idea tonta, y algunas creencias que son limitantes. Y yo quiero que pienses en esa idea que tienes desde un punto de vista gracioso. Quiero que pienses en bromas, en soluciones de bromas, porque esto se trata de soluciones, en ideas de bromas, de chistes. No sé, la cosa que estés solucionando, piensa en broma, piensa en chiste. Y que puedas invitar también a tu equipo a hacer este brainstorming y se empiecen a morir de risa. Quiero que te cagues de la risa pensando en soluciones estúpidas, que te den vergüenza, que realmente te rías, ¿no? Y por ejemplo, está el caso de una dentista que se especializaba en niños y el equipo creativo dijo, ¿y por qué no se viste de la hada de los dientes y así recibe a sus pacientes?
Y pues, obviamente fue un comentario de chiste, pero se volvió algo pues muy interesante porque puede salir un diferenciador de idea. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en soluciones de broma, puede que no sea esa la idea, pero que esa idea te lleve a otra muy buena. Entonces, cuando tú piensas sin límites, abres tu mente, y cuando abres tu mente, abres tu mundo de posibilidades. Quiero que te estimules y pienses en broma. Número 3, quiero que pienses en soluciones si no te importara el dinero. No te limites. Muchas veces cuando estamos en el proceso creativo, y me ha pasado con clientes, que estamos pensando en ideas y dicen, no, es que no hay presupuesto, espérame. O sea, deja que nos soltemos. ¿Por qué nos limitas? Deja que volemos. Ya después vemos el tema económico. Porque muchas veces de una idea que a lo mejor no puedes ejercer por falta de presupuesto, que solo ves después, puede venir otra idea muy interesante que no necesitas ni un peso para ejecutarla. Entonces, al momento que tú te pones el factor dinero en tu mente, te estás bloqueando en ese momento. Tu mente se limita a pensar en esos parámetros, y la idea para poder crear ideas de pensamiento en reversa, ideas disruptivas y pensar fuera de la caja, es que te rompas ese límite. ¿Cómo quieres pensar fuera de la caja si tienes la caja? ¿No? Entonces, que el dinero no sea un limitante, que no sea una caja para ti. Piensa en las soluciones, después vemos cómo las hacemos. Después vas a ver que vas a encontrar algunas soluciones que te pueden ayudar a hacer una idea similar sin el presupuesto, o a lo mejor y tenías el presupuesto, ¿no? Eso ya es un punto posterior. Pero por eso, el pensamiento número 4 nos sirve brutalmente, porque quiero que pienses ahora en soluciones como si la vida de la persona que más amas dependiera de que tú lo hagas, de que tú ejecutes esa idea en las próximas 24 horas. Entonces, esta idea que a lo mejor tenías como limitante porque no tenías el recurso, pero si yo te digo, oye, que la vida de la persona que más amas depende de que hagas esa idea, te vas a poner, quiero ver cómo te vas a poner a encontrar las formas para ejecutar esa idea, aún con tu creencia limitante que no tenías dinero. Entonces, esta reflexión o esta forma de pensar nos invita a ser muy creativos en la forma de ejecutar, porque uno de los grandes problemas que me encuentro con muchos creativos es que dicen, ay caray, no tengo dinero, o uno de los grandes problemas es que no tienen la capacidad de ejecutar. Somos muy buenos, se fuman un churro y piensan en 1000 ideas, y aquí voy a hacer esto y voy a hacer el otro, pero al final no hacen nada. Y es cuando yo creo que eres un creativo de cajón. Los verdaderos creativos son los que tienen la capacidad de hacer realidad sus ideas. Si no, no sirve de nada y vives en un cuento. Y este pensamiento de tratar de encontrar soluciones como si la vida de la persona que más amas depende de ti, si no la ejecutas en las próximas 24 horas, te invita a pensar en cómo ejecutar, tengas o no tengas el recurso. Y ahí es donde tú empiezas a tener el ingenio para saber cómo hacerle con los recursos que tengas a la mano, con las conexiones que tengas a la mano, con el dinero que tengas, con lo que tengas. Como dicen, haz lo que puedas con lo que tengas en donde estés, pero hazlo ya. Y número 5, piensen en soluciones suicidas, literal. Piensen en soluciones que te despierten esa adrenalina de, puta, es que si lo hago estoy arriesgando mi patrimonio o estoy arriesgando. Piensa en soluciones que te lleven al límite, que te enciendan, que despierten ese nerviosismo, esa adrenalina, porque a lo mejor puede ser una idea muy aventada, pero muchas veces estas ideas son las mejores. Más bien, hay un dicho que dice Raúl Cardós que me encanta, que dice que una idea que no te da miedo no es una buena idea. Entonces es un excelente filtro, porque si tu idea no te despierta ni tantito nervio, no es una buena idea. Entonces trata de empujarte a pensar en ideas locas, o sea, realmente atrevidas. Y algo atrevido no es algo que se ve diferente, no. Algo atrevido, algo que realmente es distinto, es eso que te genera ese miedo, ese nerviosismo. Y ahí es cuando realmente tú te calas, ¿no? Entonces, si tú haces todo esto en conjunto, cuando empiezas tu proceso creativo y empiezas a pensar en lo obvio para que después pases a pensar en soluciones de chiste y te caes de la risa, y después empieces
pienses en soluciones como si el dinero no te importara y no te limites, y después pienses en cómo ejecutar si la vida de la persona que más amas depende de que hagas o no hagas esto en las próximas 24 horas, y después pienses en una solución que depende tu vida literal de esto, en ese momento estás pensando en lo opuesto totalmente. Y claro que cuando llegas a un resultado de pensamiento en reversa y a esa idea disruptiva, para que la puedas ejecutar necesitas de 4 cosas. Alta dosis de locura, necesitas estar loco de verdad para hacer algo así. Mucho valor, necesitas huevos para poder hacer algo así. Necesitas ser inteligente y estratégico, porque no solo tienes que tener valor, sino tienes que ser también muy estratégico, muy ordenado para ejecutar. Y tu capacidad de ejecutar a full. Tienes que ser un ejecutor, yo digo un mercenario. Vas y ejecutas. Entonces, una vez que tienes el pensamiento, aplicas estas 4. Son 4 características que tiene una persona que realmente piensa en reversa. Una persona atrevida, tiene alta dosis de locura, tiene mucho valor, tiene inteligencia, es estratégico y sabe ejecutar. Si tú haces esto, te juro que vas a sacar un producto, ahora sí, totalmente disruptivo, y como muchos lo llaman, vas a pensar fuera de la caja. Espero que te haya servido este contenido, este episodio. Te lo quiero compartir. A nosotros nos ha funcionado. Hemos sacado una infinidad de ideas. Más que nunca ahorita es momento de hacer totalmente lo contrario. Imagínate que estás acostumbrada a cobrar y decir, ahora no cobro. Ay, puta, eso te rompe el cerebro. Y hay muchísimas cosas que se te hacían una locura, pero precisamente, o que jamás has hecho, o que jamás diría, ahorita yo no bajaría mis precios, ¿no? Porque en el mundo creativo es, no, ¿cómo voy a cobrar menos? Al contrario, la tendencia es cobrar más. Pero la realidad que con lo que estamos viviendo hoy, no sé si escuches esto en 2 años, estoy hablando ahorita en el momento de la pandemia, es que la realidad es que ya todo cambió, nos tenemos que adaptar. Tenemos que adaptarnos a lo que hay, tenemos que tener esa capacidad, tenemos que pensar en reversa y a veces dar un paso atrás es solo para agarrar impulso. Entonces, espero que te haya servido, nos vemos en el próximo episodio y venga, por favor, piensa en reversa.